Bienvenidos de nuevo a su canal. Espero que estén súper bien, con las pilas puestas y listos para embarcarse en otra aventura conmigo. Hoy tenemos un episodio que les prometo, les va a dejar con la boca abierta y con unas ganas tremendas de empacar la maleta. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando dos figuras del fútbol, dos cracks del balón, pero más importantes aún, dos almas jóvenes y con el mundo por delante se encuentran un poco perdidos, un poco agotados y descubren la magia de una ciudad como Oporto? Pues créanme, nacen historias que valen la pena contar. Hoy vamos a sumergirnos en un momento inesperado, un respiro en medio de la vorágine, donde Cesc Fàbregas y Ousmane Dembélé, lejos de los estadios y los focos, se encuentran deambulando por las pintorescas calles de Oporto sintiendo el peso del viaje, buscando un rincón donde recargar energías. Si les intriga saber qué sucede cuando la fama se diluye un poco y solo quedan dos personas disfrutando, o quizás sufriendo, la esencia de una ciudad, quédense conmigo hasta el final. Y antes de que nos adentremos en esta historia, si aún no lo han hecho, denle ese clic a ese botón rojo de suscribirse, que es gratis y me ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido así de especial. Activemos la campanita también para que no se pierdan nada. Imaginen la escena. Oporto, una joya en la costa de Portugal, con sus tejados rojizos, el majestuoso río Duero serpenteando, y el aroma a salitre mezclado con el dulce perfume del vino de Oporto flotando en el aire. Un escenario perfecto para la inspiración, ¿verdad? Pero para nuestros protagonistas, en ese momento quizás solo era el reflejo de su cansancio. Cesc, ese centrocampista con una visión de juego legendaria, un estratega en el campo, y Dembélé, esa explosión de talento puro, impredecible y deslumbrante. Ambos con carreras repletas de éxitos, viajes constantes, entrenamientos extenuantes, y la presión de estar siempre al máximo nivel. Y de repente se encuentran ahí en Oporto, quizás después de un partido complicado, o en una escala inesperada, con ese letargo que solo el agotamiento de viajar puede provocar. No es el Cesc de las asistencias magistrales, ni el Dembélé de los regates imposibles. Son Cesc y Dembélé los dos con el peso del mundo sobre sus hombros jóvenes, pero también con esa chispa de aventura que todo viajero lleva dentro. Se dice que los mejores momentos de un viaje no son los planeados, sino esos instantes de espontaneidad, de dejarse llevar por el destino. Y eso parece ser exactamente lo que les ocurrió a ellos. Sin un itinerario apretado, sin la prisa de un compromiso oficial, simplemente se dejaron guiar por sus pasos, por la curiosidad, y por la necesidad de encontrar un respiro. Las calles de Oporto, con su encanto bohemio y su ritmo pausado, se convirtieron en su particular laberinto, un lugar donde las fachadas de azulejos contaban historias milenarias y las cuestas empinadas les recordaban que a veces, el camino más arduo es el que más recompensa ofrece. La historia que vamos a desgranar hoy es precisamente sobre eso, la belleza de lo imprevisto, la autenticidad que emerge cuando se despoja el brillo artificial de la fama y se revela la esencia humana. Cesc Fàbregas, el prodigio catalán, aquel que debutó en el Arsenal con tan solo 16 años, cuya inteligencia en el campo rivalizaba con la de entrenadores experimentados, y Ousmane Dembélé, el talento galo, una fuerza de la naturaleza que irrumpe en el campo con una velocidad y un desborde que desafían la lógica. Dos jugadores que han pisado algunos de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial, que han levantado títulos y han protagonizado jugadas que quedarán grabadas en la memoria colectiva. Pero incluso los ídolos, los superhéroes del deporte, tienen sus momentos de fragilidad, sus instantes de simple humanidad. Y Oporto, con su aire nostálgico y su ritmo tranquilo, se prestó perfectamente para que estos dos cracks se permitieran ser solo eso, dos jóvenes buscando un respiro. La rutina del futbolista de élite es, por definición, extenuante. Viajes constantes, partidos cada pocos días, entrenamientos rigurosos, dietas estrictas, la presión mediática, la exigencia de la afición. Es un torbellino que rara vez permite detenerse a mirar el paisaje. Y quizás en ese preciso momento en Oporto, el cansancio acumulado se hizo palpable. Pensemos en el contexto, podría haber sido tras un partido intenso fuera de casa, una escala logística en la ciudad portuguesa, o incluso un breve descanso entre temporadas. La cuestión es que se encontraron ahí, no como figuras públicas en una visita protocolaria, sino como dos personas intentando navegar una ciudad, sintiendo el peso de la fatiga. Me imagino a Cesc, quizás con la mirada perdida, observando los detalles arquitectónicos, ese legado de siglos que se respira en cada rincón de la Ribeira. Ese jugador que en el campo es un maestro en la lectura del juego, en la anticipación, en la distribución del balón.
Fuera del césped, es probable que esa misma curiosidad innata, esa capacidad de observación, se dirigiera hacia la historia de la ciudad, hacia la textura de los muros de azulejos que narran historias de navegantes y conquistas, hacia la arquitectura manuelina que se alza imponente. Podría estar reviviendo en su mente sus propios momentos de aprendizaje, cuando era un joven talento que pisaba terrenos desconocidos, asimilando cada experiencia como una lección. Y Dembélé, con esa energía a veces desbordante, ese torbellino de talento que a menudo se traduce en genialidades impredecibles en el campo. En ese estado de fatiga, esa energía podría haberse canalizado de una manera más introspectiva. Observando a la gente pasar, capturando la vida que bullía a su alrededor en las calles empedradas, quizás buscando inspiración para su próximo gran partido, para encontrar ese chispazo que lo saca de cualquier apuro. O simplemente tratando de desconectar de la presión constante, de absorber la atmósfera local, de dejar que la ciudad lo envolviera. La imprevisibilidad de Dembélé en el campo, esa capacidad de crear magia de la nada, podría tener su reflejo en su forma de experimentar un nuevo lugar, sin un rumbo fijo, dejándose sorprender. El cansancio o esa sensación de pesadez en los párpados y en las piernas puede ser un compañero desagradable, una carga. Pero también tiene algo de revelador, de liberador. Te obliga a bajar el ritmo, a dejar de lado la prisa, a observar con más detenimiento, a apreciar las cosas simples que normalmente pasarían desapercibidas en la vorágine del día a día. Es en esos momentos de vulnerabilidad física que el alma se abre, que las barreras caen. Es fácil imaginar a ambos sentados en una plaza cualquiera, quizás la Praça da Liberdade, observando el ir y venir de la gente, el reflejo del sol en los edificios señoriales, el bullicio de la ciudad que, a pesar de su agotamiento, seguía su curso. No sé de qué hablarían, pero imagino conversaciones que iban mucho más allá del fútbol. Quizás hablaron de sus familias, de las anécdotas de sus infancias, de los sueños que aún guardan, de las locuras de la juventud, de las responsabilidades que ya asumían a una edad tan temprana. Son esos momentos de sencillez, de estar lejos de su entorno habitual, de sentirse un poco perdidos pero acompañados, los que realmente forjan los lazos, los que dejan huella en la memoria. Es en esos instantes de vulnerabilidad compartida donde se descubre la verdadera amistad, incluso entre dos estrellas del deporte. Y en Oporto, una ciudad que se presta a la intimidad y al descubrimiento, sin duda encontraron ese rincón especial. Quizás una pequeña cafetería escondida en una callejuela del barrio de Vila Nova de Gaia, con ese aroma inconfundible a café recién hecho y el dulce perfume de los pasteles de nata que invitaban a pecar. Imaginen un lugar con mesas de madera rústica, paredes adornadas con fotografías antiguas de la ciudad, y un camarero amable que, sin reconocerlos del todo, les sirvió con una sonrisa, ajeno al estrellato que flotaba en el aire. Un lugar donde la preocupación principal era decidir si tomar un café solo o con leche, y si el pastel de nata debía ser tradicional o con canela. Sentados a esa mesa, quizás con un mapa desplegado con más resignación que intención de seguirlo, disfrutaron de ese momento de paz. El café les devolvió un poco la vida, esa chispa de energía que el cansancio había mermado. Y el dulce sabor del pastel de nata, esa explosión de crema y hojaldre, les recordó que incluso en el agotamiento, siempre hay un placer sencillo esperando ser descubierto. Esos pequeños placeres son los que hacen el viaje memorable, más allá de los monumentos o las atracciones turísticas. Piensen en la sensación de caminar sin rumbo, de dejarse sorprender por cada esquina, por cada detalle. Oporto es así, una ciudad que te regala descubrimientos a cada paso. Un grafiti inesperado en una pared antigua, que contrasta con la historia centenaria de la edificación. El sonido melancólico de una guitarra portuguesa resonando en la distancia, creando una banda sonora única para sus pasos. La vista panorámica desde uno de sus famosos miradores, como el Miradouro da Serra do Pilar, que te quita el aliento y te hace sentir la inmensidad del Duero y la belleza de la ciudad extendiéndose ante tus ojos. Y ellos, Cech y Dembélé, con esa capacidad innata para conectar con la gente y con los entornos, seguramente absorbieron toda esa energía. No era el momento de las fotos para las redes sociales, ni de las entrevistas programadas. Era el momento de ser ellos, de sentir la ciudad, de ser, por unas horas, simplemente dos viajeros más, un poco adormilados, pero con el corazón abierto a las experiencias. Es esa apertura, esa receptividad a lo desconocido, lo que permite que un viaje se convierta en algo más que un simple desplazamiento geográfico. La fatiga del viaje es algo universal, ¿verdad? Esa sensación de que el cuerpo pide a gritos un descanso, pero la mente está inquieta,
queriendo explorar, absorber, vivir. Y es en esa dualidad, en esa tensión entre el deseo de reposo y la sed de descubrimiento, donde se encuentra la verdadera belleza de un viaje. Ellos, acostumbrados a las comodidades de los hoteles de 5 estrellas, a los traslados privados y a una agenda milimétricamente planificada, se encontraron de repente en una situación más terrenal, más humana. Y eso, amigos míos, es donde reside la autenticidad. La posibilidad de perderse un poco, de tener que preguntar indicaciones en un idioma que no dominan a la perfección, de tropezar con lugares inesperados que no estaban en ninguna guía turística. Es en esos momentos, en esas pequeñas dificultades que se superan, donde se vive de verdad una ciudad, donde se conecta con su esencia. Quizás se detuvieron en el mercado do Bolao, un lugar vibrante que respira autenticidad, aunque estuviera un poco revuelto por las obras en aquel entonces, o quizá ya renovado, pero ese murmullo de vida, ese olor a fruta fresca, a especias, a pescado, es algo que te transporta y te sumerge en la cultura local. Se imaginan a Dembélé con sus ojos curiosos y brillantes, señalando alguna fruta exótica, preguntando por su nombre, por su sabor. Y a Zek con su sonrisa pícara, quizás comprando algo que le recordara a su tierra, a las tradiciones culinarias de Cataluña, o simplemente dejándose seducir por los productos frescos del mercado. Son esos pequeños detalles los que pintan el cuadro completo de una experiencia, los que enriquecen la memoria del viaje. Y luego está el atardecer. Oporto, con el río Duero como protagonista indiscutible, ofrece puestas de sol que te roban el alma. Cruzar el puente Don Luis I, esa maravilla de la ingeniería de Gustave Eiffel, y ver el sol esconderse lentamente detrás de las colinas, tiñendo el cielo de naranjas vibrantes, rosas suaves y púrpuras intensos. Es un espectáculo que conmueve, que invita a la reflexión. Se puede sentir la emoción en el aire, una especie de magia efímera que envuelve la ciudad. Quizás fue en ese momento, con la ciudad bañada por esa luz mágica, con el reflejo dorado del sol sobre el agua del Duero, que sintieron esa reconexión, ese impulso renovado para seguir adelante. El cansancio se disipó, reemplazado por la admiración, por la belleza del momento presente y por la fuerza de la experiencia compartida. No fueron a comer a un restaurante de Michelin, o al menos eso imagino. Probablemente buscaron algo auténtico, algo que les supiera a Portugal de verdad, a la cocina casera, a las recetas transmitidas de generación en generación. Unos bacalao à Brás con su textura cremosa y su sabor inconfundible, o unas sardinas asadas, recién salidas de la parrilla y con ese aroma ahumado tan característico, acompañadas de un buen vino verde, fresco y ligeramente chispeante. Esos son los sabores que perduran, los que te conectan con la cultura de una manera profunda. Y la conversación, esa charla relajada después de un día de exploraciones, probablemente fluyó de manera natural, sin la presión de las cámaras, sin los micrófonos, solo ellos dos compartiendo un momento de vida, como dos amigos más disfrutando de una cena sencilla. Esta historia, la de Zek y Dembélé dormidos en Oporto, cansados del viaje y perdidos en las calles, no es solo una anécdota sobre dos futbolistas famosos. Es una reflexión sobre la importancia de esos momentos de pausa, de desconexión, de simplemente ser. Es un recordatorio de que detrás de los ídolos, detrás de las figuras públicas, hay personas que también necesitan recargar energías, que también se cansan, que también disfrutan de las cosas simples, que también se pierden. Y es que al final del día, son esas experiencias humanas, esos instantes de normalidad en medio de vidas extraordinarias, las que nos hacen verdaderamente cercanos, los que nos permiten empatizar con ellos, los que los hacen admirables no solo por su talento, sino por su humanidad. Así que, mi gente, espero que esta pequeña incursión en la vida paralela de Zek y Dembélé en Oporto les haya gustado y les haya transmitido algo. Nos demuestra que sin importar cuán famosos o exitosos seamos, la necesidad de descansar, de explorar, de desconectar y de conectar con el mundo que nos rodea es algo que todos compartimos. Es un recordatorio de que la vida, en su forma más pura, está en esos momentos de quietud, en esas conversaciones inesperadas, en esos paisajes que te dejan sin aliento, en la simple alegría de descubrir algo nuevo sin un plan preconcebido. Es en esos momentos donde realmente vivimos. Y antes de despedirnos, como siempre, quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo, su atención y su interés significan muchísimo para mí. Me encantaría saber qué piensan sobre esta historia, si alguna vez se han sentido así de cansados pero inspirados en un viaje o si tienen alguna anécdota similar de algún viaje que quieran compartir.
Dejen sus comentarios abajo que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes, conocer sus perspectivas y sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha transmitido esa chispa de aventura, de reflexión y de conexión humana, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que necesite un poquito de inspiración viajera, de perspectiva humana o simplemente un buen rato. Y si aún no lo han hecho, ya saben, suscríbanse al canal para no perderse futuras aventuras e historias, y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que seguro les encantará. Un abrazo enorme y hasta la próxima.